1940, comienzo del sexenio de Manuel Ávila Camacho, en el cual la unidad nacional fue su política de gobierno y suspende las garantías individuales por la Segunda Guerra Mundial. Se observó un notable crecimiento durante su periodo. 1940, comienzo del milagro mexicano, fue una política fiscal y de estabilización que se considera como un periodo de crecimiento económico. Fue un cambio hacia una nación moderna e industrializada. 1942 fue una época en donde las potencias Alemania, Italia y Japón entraron en guerra con México, quien tuvo el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra. 1943. Se crea el IMSS, una institución con mayor presencia en la atención de la salud para los mexicanos. También nace el TEC de Monterrey y el Centro de Cultura Universitario, Universidad Iberoamericana. El convenio con la deuda petrolera. 1944, se realiza la Conferencia Interamericana para buscar las bases de cooperación en la posguerra. La Conferencia de Chapultepec prestó considerable atención a la cuestión social y muy en particular a mejorar las condiciones de vida. 1945, México participa como fundador en la ONU, se crearon las Naciones Unidas, se da fin a la Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta fue una reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, en donde sentó las bases para su fin. 1946 fue un poderoso partido político mexicano considerado como una agrupación política más importante, también por su influencia político-económica. También es el partido que más influencia lleva en este juego. 1947. Con el gobierno de Miguel Alemán, las mujeres comienzan a participar activamente con el voto a nivel mundial. También se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes. 1948. México pasa a ser miembro de la Organización de Estados Unidos Americanos. México adhirió a esta organización y ha participado de manera activa y comprometida a cada uno de los momentos clave de la gestión y construcción. Se crea el Partido Popular Socialista, PPS. 1950, se crea la Asociación Nacional de Universidades. Inicia la construcción de la UNAM y el fin del Acuerdo Nacional con Estados Unidos. 1952, comienzo del sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se crea el Instituto Nacional Indigenista. 1954. México iba a la Copa Mundial. 1955, se reconoce el sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres, y fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines quien la llevó a cabo. 1960, nacionalización de la industria eléctrica. La Dirección General de las Pensiones Civiles y del Retiro se transforma en el ISSSTE. 1961, con este nuevo organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá como principal propósito de proteger por la niñez por todos los medios a su alcance, así como suministrar los escolares servicios asistenciales complementarios, en especialmente la distribución de desayunos, con una tarea ya que se había iniciado en el gobierno. 1964. Fue elegido como presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era del Partido Revolucionario Institucional, donde su gobierno se caracterizó porque la inflación se mantuvo al 2.7%, que es lo más mínimo que ha estado el país. 1968, Juegos Olímpicos en México. De 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la Olimpiada 19. Fueron un evento multideportivo internacional celebrado del 12 al 27 de octubre de 1968 y la matanza de estudiantil en Tlatelolco, que sucedió el 2 de octubre del mismo año. 1969. El Tratado de Tlatelolco entra en vigor para el desarme y la no proliferación nuclear en América Latina y el Caribe. 1970. El inicio de la Guerra Sucia es llamado hacia la referencia directa en la forma en la que el Estado mexicano conjunta las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. En este periodo de 1940 a 1970 podemos ver cómo fue cambiando nuestro país, donde principalmente inició una era de crecimiento,
tanto demográfico como de urbanización e industrialización. Y también en esta era México creció mucho, de 20 millones a 48 millones. Y todo esto benefició al país, pero al mismo tiempo lo afectó, ya que el deterioro del ambiente aumentó. En el periodo comprendido entre 1940 al 1970 significó un gran avance para el país en muchos temas. México cambió totalmente para bien. Surgieron instituciones que hasta la fecha son símbolo de progreso y seguridad social. La buena marcha de la economía permitió que la mayoría de los mexicanos se enfocara en mejorar su situación patrimonial, dejando a un lado los asuntos públicos, porque el gobierno se hacía cargo de atenderlos. La población creció más de 2 veces en esta etapa y se desplazó a las zonas urbanas del país, demandando obras y servicios que empezaron a surgir y a configurar un México moderno, próspero y con futuro. En esta etapa, nuestro país se encontraba transitando hacia su consolidación. Este desarrollo económico dirigido por los apartados políticos, sustentando en la limitación de las importaciones, el impulso a la industrialización y la búsqueda de créditos del exterior. Para sufragar la transformación del país, unido al fortalecimiento de las acciones del Estado benefactor, conformaron la estrategia del Estado mexicano para la modernización de las demás décadas, pero la posguerra trajo consigo la disminución de la demanda de materia prima, lo que trajo carencias. Durante estos años fue de gran ayuda para nuestro país porque fue un gran cambio hacia la modernidad. Se crearon grupos de ayuda como el INSTE o el IMSS, o que México entró a los Juegos Olímpicos. También se crearon programas de ayuda para los niños de la calle, que se les brindaba comida, seguridad y vivienda. Se creó la Universidad UNAM y se creó el Tratado de Tlatelolco. Fue un gran desarrollo económico y una gran ayuda para México.